¿Qué tal? Muy buenas noches. Jueves 15 de abril. Llegamos entonces a este día donde ha sido una jornada muy cargada. Julio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Sandy, qué gusto saludarte en esta noche 15, es que ya llegamos a mitad del mes de abril. El tiempo, yo no sé si es solo mi percepción, pero es que pareciera que el tiempo vuela y es por eso que al final de cuentas, fíjate que hoy vamos a empezar con un tema. ¿Te acuerdas del bono familia? Así es. ¿Hay alguna información que anda circulando que es oportuno aclarar y también analizar el tema respecto a situaciones que también se están investigando? Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, al saludarte a ti y saludarle a usted, empecemos con este tema. Muchos, miles de guatemaltecos no lo debieron recibir. Circuló una información de que el Ministerio de Desarrollo estaba pidiendo la devolución a 39 personas de lo que fue bono familia. Esto no es así. Lo que sucedió es que nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, después de haber terminado la ejecución de dicho programa, hicimos una revisión de todos los beneficiarios y en los casos que existía alguna duda o algún indicio de que fueran personas que no deberían de haber sido inscritas o haber recibido el programa, se pusieron denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente investigador, es el que hizo análisis de más o menos 16.028 denuncias que hicimos nosotros como MIDES a nivel nacional. Y en este sentido, en cada uno de los municipios y departamentos, las delegaciones del MP han hecho los análisis e investigación. En el caso específico del departamento de Santa Rosa y del municipio de Nueva Santa Rosa, se establecieron 900 denuncias. De estas, el Ministerio Público ha identificado que en Nueva Santa Rosa 39 personas que fueron beneficiadas no debieron de haberlo sido. Según el reporte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, hubo personas que no debieron ser beneficiadas ya que no cumplían con los criterios para recibir el aporte. Por ejemplo, personas que ya habían sido beneficiadas con un programa como el bono a la economía informal no podían recibir el bono familia, al igual que las personas que estaban pensionadas. En total, autoridades del MIDES colocaron 16.028 denuncias al Ministerio Público por distintas razones. Abarca un sinfín de situaciones, por ejemplo, desde robo de facturas, apropiación indebida de facturas, falseamiento de información, por ejemplo, entre otros casos. Por eso es que el Ministerio Público es el que corresponde hacer el análisis individual de cada uno de los casos para determinar si efectivamente o no estas personas cumplieron con los criterios de inclusión o si falsificaron información y deberían de haber sido excluidas. Pero qué raro, ¿no? Era de esperarse, Sandy, que de alguna u otra manera aquí en Guatemala pasaran estas cosas. Es que cuando hay personas que pueden hacer algo que no se debe de hacer y que pueden tratar de engañar o que pueden tratar de llevársela de listo. Si tú lo miras a veces en el tránsito, cuando tratan de meterse contra la vía, cuando tratan de ganarte tu lugar en la fila o en la cola de un banco o en la cola del supermercado, cuando tratan de hacer algo que no tienen que hacer, pues hay lamentablemente muchas personas, y esto es lo que pasó con el bono familia. Y ahora lo interesante es de que ya se han interpuesto miles de denuncias ante el Ministerio Público por personas que ya estaban recibiendo u otro bono que de los que había allí, o simple y sencillamente porque estaban en situación de ser pensionados del Estado, o en todo caso porque de alguna u otra manera eran trabajadores o empleados públicos estatales, pero aún dijeron, ¿saben qué? Que me den mi bono familia. Qué bonito, ¿verdad? Es un aprovechamiento, Julio, porque aparte de eso, recordemos que varias familias que sí necesitaban este bono no lo pudieron recibir. Y te hablo también de otro tipo de situaciones que se dio y que ya están en investigación. Se van a interponer las denuncias, dijo el ministro. Qué bueno. Y es respecto a las personas que se robaron los recibos de la luz de las viviendas, que pues no entregaron también los mismos a las personas que estaban viviendo, hablando de algunos propietarios que, bueno, utilizaron ese bono y lejos de dárselo a la familia que verdad lo estaba necesitando, bueno, se lo quedaron. Exactamente. Entonces son situaciones que ya están investigándose y que ojalá que se puedan concretar, Julio, porque hablemos algo, esta pandemia ha afectado a muchas personas, pero sin duda alguna, este tipo de programa social vino a ayudar, pero no a todos. Hay muchas familias entonces que se vieron afectadas por estos malos guatemaltecos. Sí, porque por estos malos guatemaltecos es que no pudo llegar efectivamente a todos aquellos que de alguna u otra manera lo necesitaban. A ver, cuando hablamos de dinero, pues casi todos podemos decir necesitamos dinero, necesitamos trabajo, necesitamos insumos, necesitamos muchas cosas, pero hay personas que realmente lo necesitan más. Entonces venir y aprovechar que estás recibiendo otro de los bonos
para decir, y también el bono familia, venir a aprovechar y decir, le estoy alquilando este gallinero, este palomar, como se suele llamar, donde hay varios cuartitos, cada uno de ellos tiene un contador, no se los voy a dar, sino que los voy a acaparar todos y los voy a distribuir dentro de mi círculo familiar para recibir ese dinero o hacer cualquier otra cosa. Realmente no solo es delictivo, es inmoral, sino que es un aprovechamiento en plena pandemia. Así es, Julio, porque recordemos que esas personas pues no dejaron de recibir renta, ¿no? Correcto. Entonces no estaban afectados, sino el resto, que algunos se quedaron sin trabajo, algunos también fueron suspendidos y diversas situaciones económicas que pudieron afectar, y que este programa lo que buscaba era por lo menos dar algún tipo de ayuda para que pudieran tener para alimentos o para situaciones prioritarias, Julio. Así es que, bueno, ojalá que se pueda investigar. Claro que sí, Sandy. ¿Te parece si vamos con los primeros datos? Sí. Perfecto. Usted ahí en pantalla con nuestra producción los va a tener. Algo que no parece raro en el estándar guatemalteco, Sandy, es que los controles de las instituciones, que esta es otra parte, ¿verdad?, en todo sentido puedan ser permeables y definitivamente vulnerables. Y le pasó al MIDES. El bono familia, originado el año pasado por la crisis del COVID-19, tenía ciertas restricciones bien conocidas, bajo las cuales no podrían ser otorgados ni a pensionados ni a beneficiarios de otro bono, entre otros. A su vez, era claro también que no podrían optar a él todas aquellas personas que, bajo cualquier renglón presupuestario, fuesen empleados públicos o funcionarios de gobierno. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo ya ha interpuesto, tal y como lo dijo el ministro, las denuncias penales correspondientes para que quienes infringieron, Sandy, las prohibiciones del bono familia, pues sean procesados por el Ministerio Público. Ahora, aquí estamos hablando de que no son 3, 4 personas, ya las cifras que han dado inicialmente son de 16,000 y pico de personas, es decir, a ver qué capacidad va a haber también de respuesta precisamente para darle un seguimiento efectivo a todo esto. O en todo caso, para hacer esas audiencias de conciliación, ojalá que esto sea rápido, donde se diga, mire, le damos tanto tiempo para que traiga el cheque, para que traiga el dinero y devuelva el importe del bono familia que no le correspondía. Podría ser una de las opciones, Julio, pero bueno, vamos a ver también la capacidad de darle seguimiento a estos casos y que se puedan concretar. Yo creo que es importante que se pueda entonces investigar, que se pueda hacer algo. Sentar un precedente, ¿verdad? Exacto, no que se quede solo en una exposición, bueno, esto fue lo que pasó, nos pronunciamos en contra. No, basta de pronunciamientos, ahora es un poco de acción también. Porque si no, imagínate, cuando surjan otros programas, la misma historia va a ser. Así es. Las mismas personas se van a aprovechar. Entonces, hay que sentar, como tú bien decías, este precedente para que no siga pasando y para que las personas sepan que si hacen algo que no está bien, van a tener una consecuencia. Van a tener una consecuencia. Al final de cuentas, particularmente yo siempre en nuestro país al menos, no estoy diciendo que en otras circunstancias los programas sociales pueden ser que hayan sido exitosos para otras realidades, pero aquí en Guatemala, fuera del tema de la pandemia, que está bien que existió el bono familia, los programas sociales así permanentes de este tipo que no tenemos afortunadamente, creo que lo que hacen es generar lo que ayer hablábamos. Fíjate, esa generación de los ninis. Bueno, ni trabajo, bueno, ni estudio, porque de todas maneras recibo plata. Aquí afortunadamente esto no fue así. El bono familia fue una ayuda equivalente a 1,000 quetzales, que en teoría tenía que haberse dado por 3 meses seguidos, pero que tuvo también sus dificultades, hay que decirlo. Es decir, empezaron en X mes, después pasaron 2, 3 meses para que dieran la segunda cuota, y al final de cuentas la base de datos no llegó a ser tan grande con todas estas situaciones que, si no mal recuerdo o me equivoco, parece ser que esa última entrega ya no fue ni siquiera de 1,000 quetzales, sino que fue alrededor de 300, 500 quetzales, algo así, una cosa pequeña. Pero si a esto le sumamos que de todas maneras hubo gente que le quitó esa oportunidad, siquiera de esos 1,000 quetzales o de lo que fuere, a gente que de verdad no tenía absolutamente nada, ahí sí estamos muy mal, ¿no? Totalmente, Julio. Hay situaciones de verdad muy precarias, hay familias que sí se la han visto muy crítica la situación y que tú podrás decir 200, 300, 500 quetzales, pero ya es algo. Con eso por lo menos ya puedes comprar algunos alimentos, puedes buscar la manera de pagar algunos servicios básicos, porque si no también te quedas sin nada, ¿no? Entonces, darle prioridad, es un aporte, es un dinero que al final nadie se lo iba a dar y a mucha gente nadie se lo dio también. Nadie se lo dio, y aquí me están ya recordando cómo está la situación.
1.000 el primer aporte, 2.000 el segundo y 250 el tercero. O sea, el tercero se redujo a prácticamente nada, sí, pero por toda esta gente que se metió que no tenía que estar, ¿no? Entonces, si es un aporte que tiene que ser para el guatemalteco que lo necesita, también se necesita que desde el principio existan los controles. Yo creo que Guatemala, bueno, ninguno estábamos preparados como país para una pandemia. Totalmente no. Pero aquí lo que nos está dando esto a entender es lo siguiente: el Estado guatemalteco no solo debe reducirse, que eso es importante, ¿no? Reducir la burocracia para aumentar la inversión. El Estado guatemalteco debe modernizarse, porque lo mismo podemos hablar de este tipo de situaciones que se dio con el bono familia a lo que está pasando ahora con el tema de los controles de la vacuna, ¿no? Que son a través de carnets. Está bien, yo entiendo, todos los países casi lo están haciendo así, pero es que estamos en una era digital, hagámoslo de otra manera, con los dispositivos electrónicos y aplicaciones que hay, bueno, pero de una buena forma. Sin embargo, todo es permeable aquí en nuestro país, ¿no? Totalmente, Julio. ¿Fallaron los controles entonces? Sí, ¿qué es lo que falló? ¿Cuál fue la debilidad también para que pasara esta situación? ¿Fue el mejor mecanismo que se utilizó para poder de esta forma seleccionar los beneficiarios? Sí, no, porque de alguna manera podría abrir el espectro para que las personas recibiendo su propio recibo de la luz, sea alquilado o casa propia, pues pudieran acceder llenando un formulario fácil. La teoría está bien, pero no, porque en efectivo pudimos ver robo de recibos de luz para personas que nada que ver, que andaban a la casa de esos recibos para cobrar el bono. Pudimos ver aprovechamiento de personas que se quedaron con esos recibos para ellos de alguna manera cobrar el bono 14 y no el bono familia. Y no pudimos ver de alguna manera en ese momento los controles para que hubiese una base de datos que se pudiera cruzar de manera inmediata electrónicamente. Este no, porque trabaja para el Estado. Este no, porque ya está pensionado. Porque entonces así dices, descarto a este y le doy cabida a otro que sí no tiene absolutamente nada ni nadie que lo pueda amparar. Entonces lo que vemos es que el mecanismo utilizado, pues no sé qué otro se hubiera podido hacer, pero no fue el mejor. Además, las municipalidades también en su momento colaboraron mandando ellos los listados, pero esos listados al final de cuentas tampoco sé cómo es que estuvieron realizados. Totalmente, Julio. ¿Qué te parece si ampliamos los datos también? Porque hay más información que queremos. Claro, que sí, con mucho gusto. Ahí véalas, por favor, usted en pantalla. Sandy, es de recordar que el bono familia, para ser otorgado, requería el brindar una serie de datos y aceptar una declaración jurada sobre la veracidad de los mismos. Por lo cual, si esto no es así, se puede caer en delitos como el de perjurio o hasta eventualmente algún tipo de estafa. Considerando esta situación, el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones pertinentes y podría exigir cuando menos la devolución de la cantidad dineraria del bono familia. En la cultura popular del Chapín, Sandy, vamos a lo coloquial. Este tipo de engaños y este tipo de beneficios fraudulentos se suele aplaudir por la ciudadanía y hasta se reconoce como una persona a la que vivo aquel, a la que pilas, lo cual realmente debería ser sinónimo de un estafador, de una persona tramposa, pero aquí aplaudimos esas cuestiones. Mientras tú puedas aprovecharte de alguien o de algo, te dicen y te aplauden todavía aquí en Guatemala como que lo estás haciendo bien. Y ahí también entra otro juego, y es un juego social, el de la doble moral. Ah, no, pero después no, mire qué mal lo que hizo, ala, se lo están llevando preso, ala, qué cosa más terrible. Sí, pero ¿cuántas veces hemos aplaudido? ¿Cuántas veces hemos aceptado? ¿O cuántas veces simple y sencillamente por omisión no hemos dicho, mire, el que está haciendo esto está haciendo algo incorrecto, entonces viene y lo denuncias, ¿no? Exactamente, o también cuántas justificaciones no se han visto con que solo se robó eso y mientras otras personas se roban más, robo es robo. Pues que se lo quite al gobierno, señores, no le estaban quitando nada al gobierno. A nosotros mismos, Eran nosotros mismos. Exactamente, así fue que surgió entonces este programa del dinero del gobierno, que recordemos es un dinero que nosotros aportamos por medio de nuestros impuestos, sí, los que lo pagamos, por supuesto. Así es que esta es la situación que ronda en cuanto al bono familia. Sí, ya se pronunció el ministro, están investigando, esperemos que acciones también se pueden tomar, Julio, para que pues las personas también aprendan que no se tienen que aprovechar de estos buenos programas, porque claro hay muchas personas que se ven afectadas. Con esto damos por concluido este tema, Sandy, muy buena conclusión. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero nuestro siguiente tema es importante evaluarlo, porque el Comando Sur estadounidense habla sobre la lucha contra las drogas y hasta una mención especial de felicitación para Guatemala. ¿Qué te parece a ti eso? Analicemos y veamos entonces esas declaraciones después del corte. Sí, claro que sí. Nosotros no nos quedemos con eso. Vamos a analizarlo, pero por el momento no cambie porque sabe que nosotros somos a la medida.
durante una audiencia frente al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el jefe del Comando Sur, Greg Fowler, señaló que Guatemala, junto a otros países de la región, hicieron un importante esfuerzo en 2020 para combatir el narcotráfico, por lo que es importante seguir brindando recursos para dicho fin. Es un equipo de equipos en el que tenemos a todas las naciones asociadas, incluido México, Canadá y nuestros aliados en Europa, representados allí. A pesar de que el COVID-19 se intensificó en los Estados Unidos, se quedaron en el campo, dieron un paso adelante y aumentaron sus interdicciones a una tasa de participación del 50 al 60%. Eso es clave, así que tenemos que incentivarlos para que reconozcan cuando lo hacen. Colombia es uno de los países que tuvo un gran impacto. De hecho, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala, todos tuvieron impactos el año pasado. Profesionalmente en ese espacio, hay que continuar invirtiendo en esa capacidad. Es un buen negocio para un buen retorno de la inversión para los Estados Unidos. Y recientemente en nuestro país se dio un fuerte golpe al narcotráfico con pérdidas de más de 2 millones de quetzales. Casi 200.000 plantas de hoja de coca fueron quemadas en Cahabón, Alta Verapaz. Las autoridades estiman que lo incinerado asciende a más de 2.3 millones de quetzales. 199.836 arbustos de hoja de coca que fueron erradicados y que suma aproximadamente 2.3 millones de quetzales, es el valor estimado que da la Policía Nacional Civil. Con eso, en las participaciones que ha tenido el Ejército de Guatemala en erradicaciones de arbusto de coca durante el año 2021, llegamos a un total de 422.500 arbustos que han sido erradicados. Hay que destacar que estamos apenas en el mes de abril, nos estamos acercando a la cifra del año pasado que fue de 446.000 arbustos erradicados. Hay un incremento en la producción y como usted decía, pues si vemos el mapa de Guatemala, la parte donde más se ha dado este tipo de cultivo es en el norte del departamento de Alta Verapaz, sur de Petén. En Alta Verapaz también se encontraron artículos con los que aparentemente conformarían un narcolaboratorio y fue destruido. Se destruyó un narcolaboratorio que estaba todavía en proceso de construcción. Narcolaboratorios desde el año 2019, que es cuando empiezan a localizarse plantaciones. Si no mal estoy, son aproximadamente 8 o 9 narcolaboratorios que han sido destruidos en este tipo de operaciones. Este 2021 se ha incrementado la localización y erradicación de plantas de coca en comparación con el año pasado, enfatizando que fue en el 2019 cuando se dio la primera ubicación de dichas plantaciones de droga en el país. ¿Qué le puedo decir? Qué bueno, pero a la vez qué malo. ¿Y por qué digo esto, Sandino? Qué bueno que se estén de alguna manera erradicando estas plantaciones, encontrando estos narcolaboratorios y teniendo estas incautaciones. Qué bueno ese apoyo también con el Comando Sur, bueno, y también harta obligación porque es que es el mercado más grande de la droga, Estados Unidos. Pero qué malo porque esto significa varias cosas. Número uno, que cada vez pasa más droga por Guatemala. Número dos, que Guatemala no solo es país de paso, sino que es país de producción de droga natural y de droga sintética. Y número tres, y esto todavía termina siendo más triste, Guatemala cada vez más se convierte en un país de consumo de droga. Es decir, estamos empezando a ser absolutamente copados y cooptados por este tema del narcotráfico y aún con estas incautaciones los esfuerzos terminan siendo insuficientes. Estados Unidos no ha podido derrotar al narcotráfico, México, que tiene una marina y un ejército mayor, tampoco lo ha podido hacer, Colombia tampoco, a pesar de todas las ayudas americanas. Y bueno, y nosotros aquí en Guatemala, pues realmente qué es lo que esperamos, ¿no? Es una fuerte lucha la que se mantiene, Julio, con el narcotráfico, porque sabemos que, pues, derivado de las acciones ilícitas que realizan, generan muchos ingresos también. Así es, claro. Se van tecnificando, van implementando distintas estrategias también para ir burlando. Pueden también ir ganando espacios, te diría, en lugares de poder, donde también esto les podría facilitar. Entonces vemos cómo las autoridades pues hacen el trabajo, pero también están un poco débiles, te diría, en cuanto a las herramientas con las que cuentan para poder combatir así el narcotráfico, porque van avanzados conforme a lo que se tiene también. Entonces por ahí viene el punto del apoyo que se pueda dar
a las fuerzas especializadas para poder entonces combatir de una mejor forma y tener mayores resultados. Y la situación de pobreza y de pobreza extrema que tenemos en nuestro país, pues facilita, mira cómo es esto de lamentable, facilita la migración, facilita la violencia, pero facilita también en gran medida que mucha gente se vuelque a colaborar con el narcotráfico de cualquier manera, trabajando en los narcolaboratorios, trabajando en la pesca, solo que ahora ya no de pescaditos, sino que en la pesca de quesos, de kilos de coca o de lo que sea, y pues trabajando de cualquier manera. Entonces, yo creo que esto es muy alarmante, Sandy. ¿Por qué? Colombia, un narcoestado, está tratando de luchar contra eso. México prácticamente un narcoestado, ¿no? A pesar de lo que es. Y Guatemala está en camino, si no es que ya lo es, en función del enorme poder y la enorme influencia que tienen los cárteles, particularmente mexicanos, instalados acá, donde hacen conexión con esos cárteles sudamericanos. Entonces, realmente eso todavía vulnera más nuestra situación de país. Y por supuesto, aquí volvemos a lo otro. Si queremos trabajo, si queremos atraer inversionistas y todo, va a ser muy difícil porque la situación de la seguridad, y esto es parte de la seguridad, bueno, pues aquí lo vemos, es absolutamente vulnerable. Es un estado débil, un estado anómico, con poca presencia, y donde se hacen incautaciones, sí, pero saber cuánta coca pasó. Incautan, qué sé yo, 1000 kilos y pasaron 10,000. Quitan esas X cantidad de plantas, pero en otra parte de la geografía nacional hay muchísimas más. ¿Y cuántos pequeños narcolaboratorios no habrán por allí? Exactamente, Julio. Hemos visto cómo ha evolucionado entonces el narcotráfico en Guatemala y también cómo cada vez van conquistando más a poblaciones. Así es. Porque sabemos la forma de operar también, hacen obras, donaciones, le dan lo que necesita la población y eso lo que permite también es que la población nos blinde, ¿no? Porque ante un ausencia de Estado, exactamente, que no le da las condiciones básicas de vida y alguien más sí, ¿con quién te vas a ir? Llega Navidad, te arman la fiesta, no hay hospital, te ponen un hospital, necesita la gente algún tipo de ayuda, se la dan. Claro. Entonces, por supuesto que compran voluntades, ¿no? Compran las voluntades y se van a volver más fieles a ellos. Vamos con los primeros datos que hemos preparado para usted aquí en A la Medida, y es que, Sandy, fíjate que por la posición, en este caso geoestratégica, Guatemala está bajo la influencia del denominado Comando Sur de Estados Unidos, siendo que nuestro principal socio comercial es ese país y también debido a la cercanía con el mismo, suelen tener mucha injerencia en temas de cooperación, entre comillas, cooperación en todo sentido. El tráfico de drogas, de personas y de armas se ha constituido en los últimos años en solamente tres de los graves problemas que los países del Triángulo Norte y también México sufren. Sin embargo, a pesar de las carencias en cuanto a efectivos, tecnología y equipamiento, hoy el Comando Sur hizo una mención especial sobre la buena voluntad de Guatemala para apoyar. Sí, pero una cosa es tener buena voluntad, otra cosa es tener la capacidad, una cosa es querer hacerlo, otra cosa es poder hacerlo, otra cosa también es que Estados Unidos venga y exija, pero ¿qué nos dan a cambio? Es decir, o sea, realmente con lo que tenemos nosotros podemos combatir a los narcotraficantes que tienen todo el poder del dinero del mundo que ellos quieran para poder comprar los carros, las armas, los submarinos, los aviones, lo que ellos han demostrado que tienen. En cambio aquí en Guatemala ese apoyo todavía no lo tenemos, así que por eso es que a veces en la noche, ¿no?, se escuchan esos helicópteros grandes y uno dice, wow, ¿de dónde son? ¿Cómo es que nuestros helicópteros pueden sobrevolar el territorio nacional? Son precisamente el Comando Sur que vienen a hacer aquí precisamente estas operaciones técnico y tácticas porque nosotros no estamos en capacidad de realizarlas. Bueno, se reconoce el esfuerzo que hace Guatemala, se reconoce también la necesidad que hay de seguir apoyando, Julio, para ir fortaleciendo las fuerzas especiales y pues se reconoce también cómo el narcotráfico va ganando terreno. Así es. Bueno, y fíjense que cuando regresemos vamos a hablar de un tema que va ligado a la salud. Usted dirá, ¿van a hablar del COVID? No, en este caso vamos a hablar de la corrupción en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 4 exfuncionarios y funcionarios fueron detenidos. Así como vamos a la pausa entonces en este momento, regresamos con ese análisis. Usted, por favor, no le cambie. Así es, yo lo que le puedo decir es eso que acaba de decir Sandy. No cambie, porque nosotros somos A la Medida.
al octavo nivel de la torre de tribunales, agentes de la Policía Nacional Civil trasladaron a 4 personas capturadas a petición de la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público. La investigación preliminar de dicha fiscalía arrojó que se hizo una compra anómala por 1.300.000 quetzales para adquirir 20.000 batas esterilizadas por el Ministerio de Salud y Asistencia Social el 30 de marzo del 2020. 2 semanas después que el gobierno central decretara un estado de calamidad por los primeros casos de la COVID-19 en el país. Las 4 personas detenidas fueron notificadas como Edwin Romeo Sicán, jefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud y Asistencia Social; Brenda Marisol Luch Escobar, jefa de la Subdirección de Enfermería del Hospital Temporal Parque de la Industria; César Giovanni Guzmán y Hernán Villela Javier. Los 4 sospechosos fueron consignados al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal a cargo de Pedro Lainez. En dicha judicatura les dieron a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a una cárcel del sistema penitenciario. La primera declaración de los 4 sindicados podría celebrarse la próxima semana en la Judicatura 4 Penal para resolver su situación legal en el sistema de justicia. En este nuevo caso, llamado corrupción en época de pandemia, está pendiente de ejecutar la orden de captura en contra del ex viceministro de Salud durante el 2020, Héctor Giovanni Marroquín Barrios. No fue localizado durante los allanamientos de este 15 de abril. Consultamos a la ministra de Salud sobre estas capturas y esta fue la postura que fijó. Mire, es un tema muy preocupante y nosotros estamos trabajando en el Departamento de Adquisiciones para poder tener un control de precios, porque muchas veces al funcionario le pasan ya el proceso realizado para poder firmar y eso lo compromete definitivamente en el ámbito legal. Sin embargo, son otras personas las que realizaron el proceso de compra, pero muchas veces no tienen ese récord debido a la emergencia de los precios que se dan en cada uno de los insumos. El caso en particular no lo tengo en mente porque tendría que ir a revisarlo, pero definitivamente es lamentable y esperamos que se diluciden todos los temas para que en realidad los responsables tengan que ver y los inocentes salgan absueltos de todo este proceso. A ver, vamos a pedirle aquí el apoyo a nuestro director de cámaras, como siempre, el gran Lázaro. Fíjese, me quito los lentes, usted ya sabe lo que voy a hacer, ¿verdad? Y tú también. Sí, míreme, y míreme bien, pero míreme para escucharme lo que le voy a decir. ¿Y qué es lo que le voy a decir? Singapur es un país que hizo lo siguiente con su líder Lee Kuan Yew en su momento. Dijo, para poner orden en ese país y volverlo hoy la 5ª potencia económica del mundo, para gobernar un país y poder combatir efectivamente la impunidad y la corrupción, debes estar dispuesto, decía Lee Kuan Yew, a mandar a la horca, la pena de muerte, a tus amigos, a tus familiares y a los funcionarios públicos corruptos. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso, Sandy. Es que aquí ya no puede ser, por Dios, estamos en plena pandemia, el dinero no alcanza, el 45%, gracias a nuestros amigos acá de Producción de la Medida, del 45% del dinero del Ministerio de Salud se va entre los temas de los diversos sindicatos y encima de todo, cuando se hacen estas compras sobrevaloradas, se hace anómalo. Y está bien, yo no digo que qué bueno que se investigó, qué bueno que se supo, qué bueno que se van a la cárcel, pero qué malo que se dio, pues, qué malo que se dio. No tenía que haberse dado, porque hay una cultura de total corrupción. Mira, Julio, realmente hay que ver cuáles son los procesos que van fallando y que permiten esta corrupción. ¿Qué es lo permeable, verdad? Exactamente, para poder así, pues, también, pues, erradicar esta situación, ¿no? Qué bueno que se logró detectar, que se denunció, que se obtuvo entonces toda esta información y ahora estas 4 personas van a enfrentar un proceso para determinar entonces si son culpables o son inocentes. Pero sin duda alguna el Ministerio de Salud tiene que ver la forma de fortalecer procesos porque estamos hablando entonces de este caso, de situaciones también donde hay ciertas anomalías o ciertas dudas también
Es necesario que el Ministerio de Salud investigue y que pueda ir accionando para ir transparentando su gestión. Esto con el tema de la compra de estas batas esterilizadas. Aquello que dimos a conocer a su vez que parecía un gran escándalo por un frasquito, pero si se roban un frasquito con 10 dosis de vacunas, se pueden robar miles y no sabemos si realmente esto ha seguido pasando. Claro. Entonces, aquí hay algo que está mal. Totalmente. Y es que mira, hay algo que está mal. Realmente en ningún momento es justificable que se robe, que se cometan actos de corrupción, pero cuando estamos en una situación tan crítica de pandemia, es que eso es el colmo, Julio. Totalmente de acuerdo, Sandy, y por eso vamos a pedirle allá a nuestra producción, hoy comandada por Andrés Estrada, que nos ponga los primeros datos, ahí los tiene usted. De acuerdo con la investigación que inició la Fiscalía, la defraudación al Estado ocurrió mediante 2 compras anómalas que ocurrieron bajo el marco, como tú bien lo indicabas, Sandy, del marco del estado de calamidad por la pandemia del COVID-19, o sea, algo imperdonable. La primera adquisición se realizó a través del Departamento Administrativo de la Cartera de Salud por un total de 20,000 batas esterilizadas adjudicadas por un monto de 1.3 millones de quetzales. Wow, se estaban caritas las batas, ¿eh? El segundo evento se realizó el 13 de abril del 2020, cuando el personal del Hospital de Villanueva adquirió 2.700 batas esterilizadas por un monto de 87.750. Las irregularidades se detectaron por medio de la Contraloría General de Cuentas en el proceso promovido por el Hospital de Villanueva y en otro realizado por el personal administrativo de la Cartera de Salud. Pero aquí voy a lo siguiente. Hay varias dependencias que tienen una auditoría interna. ¿Lo tiene el Ministerio de Salud? Supongo que sí. Y entonces la auditoría interna, ¿cómo se le pasó esto? Los administrativos, ¿cómo se les pasa esto? Porque también no son solo el encargado gerente administrativo, sino que hay un viceministerio también de lo administrativo. Y en todo caso, la Contraloría que se dé cuenta antes, no después. Porque ¿de qué sirve? Ya de todas maneras el dinero ya se dio. Ahora, ¿quién va a devolver ese dinero? Porque las batas ahí están. Lo único que es saber a cuánto sale cada bata de estas en ese precio. Imagínate, Julio. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a que aquí pueden haber más personas involucradas. Seguro que lo hay. Porque filtros deben existir, especialmente en el tema de compras. Es una situación en la cual se le debe prestar mucha atención y en la cual también los controles internos aquí fallaron, por lo visto. Total. ¿Fallaron o fallaron? De alguna u otra manera, ¿no? Que se investigue. Que se investigue. Pero que no se quede solo aquí. Exacto, y que si hay más funcionarios implicados, sea donde sea, pues que también se vayan a la cárcel, ¿no? Porque es que esto es lo que no se vale, ¿verdad, Sandy? Claro. Al final de cuentas, estamos hablando de la salud de los guatemaltecos. Y esto puede pasar en salud, en educación, en trabajo, en cualquier sitio. Y debemos de acostumbrarnos. ¿Sabe usted? Ni siquiera piense que lo que ellos hicieron es un gran acto de corrupción, aunque sí lo es, y esperemos que no quede en la impunidad y que sea castigado. Un acto de corrupción puede ser tan sencillo como que usted allí en su oficina, si es una oficina estatal o una oficina privada, diga, bueno, tengo 2 lápices, me voy a llevar 1 para la casa. Bueno, tengo 2 resmas de papel, ahora como las clases son online, me voy a llevar 1 ya para que los muchachos hagan su tarea en casa o qué sé yo qué. La corrupción realmente empieza con esos pequeños actos y esos pequeños actos son los que tenemos que evitar. Tenemos que crear toda una cultura de honradez y es papel absolutamente de todos. Como padres tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos desde pequeñitos. Son valores de ética, son valores de moral. Y es importante también pues preguntarnos eso. Yo he hecho alguna situación como esta que tal vez decimos, bueno, no, eso no es corrupción, no, eso no es robo. Y resulta que lo es. Exactamente, no normalizar situaciones pequeñas porque ya lo indicamos, un robo es un robo, no importa la cantidad, se realiza y corrupción, pues bueno, hay de grados a toda la escala, pero, ¿no? Exactamente. Pero si lo haces en lo pequeño, después lo puedes hacer en lo mediano y de ahí te puedes saltar a las grandes ligas y puedes llegar y defraudar al Estado cuando tengas la oportunidad. No, señoras y señores, Guatemala debe de cambiar, pero para que cambie, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros y por eso la denuncia es importante. Totalmente. Y por eso exactamente la modernización del Estado es importante y por eso el combate a la corrupción es importante, el combate a la impunidad también, pero por eso también es importante, Sandy, lo que tanto hemos hablado, es decir, una reforma al sistema de justicia para que el sistema de justicia también la aplique de una manera fuerte a aquellos que se dedican a este tipo de situaciones. Y mejorar los controles, insisto, Julio, sí, claro, el tema de la transparencia y modernización. Exactamente, para que exista transparencia también se deben fortalecer ciertos controles, pero si seguimos con los mismos y queremos entonces mejorar, va a estar un poco difícil y complicado, ¿no? ¿Me permitas hacer algo otra vez? A ver, ¿dónde estamos? Ahí en la 3, ¿verdad? Vamos a pedirle otra vez a Lázaro y a Efraín, le decimos Choconoya a nuestro querido amigo. Block change.
Blockchain. Es que ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a confiar en Guatecompras y otra cosa? Los países asiáticos y las grandes potencias europeas lo que utilizan es el sistema de blockchain. La cadena de bloques lo que permite hacer es que cuando se hacen unas cotizaciones de este tipo, si ya se pasa el primer filtro y se hace bien, te permite acceder al segundo. Si hay alguna anomalía, de ahí no pasas. Y todos y cada uno, es decir, funcionarios públicos, los que están en esa institución y usted, sobre todo usted como ciudadano, puede ir corroborando cada proceso de cotización y de compra del Estado. Blockchain. ¿Por qué no queremos cambiar hacia eso? Por la corrupción. Hagámoslo. Que haya un gobierno que venga y que diga, nuestro gobierno, es decir, Guatemala se va a manejar a través del blockchain. ¿Qué te parece? Sería interesante, Julio. La pregunta aquí va a ser, ¿atrasaría procesos o qué beneficios podría traer? Al contrario, vendría a agilizar los procesos. Lo que va a costar obviamente es vencer esa mentalidad de que, bueno, si me ponen esto ya es control, porque al guatemalteco no le gusta el control. Fíjate que en el sistema penitenciario, hablando de otra cosa, cuando pusimos las antenas de bloqueo de señal celular y se le puso el 100% de calibración para que no salieran esas llamadas y se redujo en 2 meses 62% de la corrupción, la misma gente llamaba, sí, pero es que me está bloqueando el teléfono en mi casa porque yo vivo cerca de la cárcel, señores, entonces ¿qué queremos? Si queremos el bien común, que sea el bien común. Y el blockchain lo que viene a hacer en estados modernos como los que te digo, Japón, Europa, Estados Unidos, que lo utilizan, simple y sencillamente es darte un sistema de controles, y cuando te acostumbras a utilizar eso, transparentizas, agilizas y optimizas el dinero, el recurso y las compras. Vamos con más datos, Julio, para seguir ampliando entonces sobre esta situación que se da en el Ministerio de Salud. Me parece muy bien, entonces vamos por favor con los siguientes datos. Ahí están, dentro de lo malo que representan estos casos de corrupción en las instituciones del Estado guatemalteco, debe rescatarse algo, ¿no? Y eso que tenemos que rescatar, pues a pesar de nuestro sistema tan arcaico, es que se han estado investigando, se ha averiguado y se han dado a conocer, porque también al Ministerio de Salud hay que agradecerle que dé a conocer estas cuestiones. Esto quiere decir que con una mayor y con una mejor fiscalización y por supuesto con las denuncias correspondientes, cuando se tenga conocimiento de actos anómalos, se puede lograr mucho. Este mismo trabajo debe hacerse, Sandy, en cada una de las instituciones del Estado, donde aún sigue funcionando a veces mafias que se aprovechan del erario nacional y a quienes hay que aplicarles las penas más duras. Así que dentro de lo malo, y aquí lo estamos exponiendo, va lo bueno también. Bien por el MP, bien por la PNC y también bien por el Ministerio de Salud, que nos hace ver cómo está tratando también de autodepurarse y de combatir estructuras corruptas a lo interno de él. Totalmente. Y habrá que revisar otros procesos que se han realizado también, Julio, para verificar entonces si no existieron situaciones anómalas que deban ser denunciadas e investigadas. Ojo al Ministerio de Salud. Y a todos los demás. Así que, ¿te parece si vamos a la pausa? Por supuesto, regresamos con otra información. ¿Qué ha pasado con el COVID-19 en el mundo? Descúbralo después de la pausa. Así es. Entonces, ahí nos espera, por favor. Recuerden nada más algo, que nosotros somos a la medida. El nuevo coronavirus avanza por todo el planeta, sumando más de 2.9 millones de fallecidos y más de 138 millones de personas infectadas. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 37.4 millones de contagios y por encima de los 565,000 fallecimientos, seguido de la India, que se ha convertido en el segundo país con más casos, con más de 14 millones de diagnósticos y más de 173,000 muertos. Y de Brasil, que rebasa los 13 millones de infecciones y alcanza los 361,000 decesos. Uno de los focos principales de la pandemia es Europa, que ha superado el 1.000.000 de muertos a mediados de abril y afronta la primavera con la amenaza de que la cuarta ola se asiente por completo en el continente. Preocupan especialmente las regiones del este del Mediterráneo. No obstante, Asia, concretamente el sudeste del territorio donde se ubica, es la zona geográfica que más casos ha reportado en la última semana. En América, donde los casos siguen creciendo y los fallecidos ya superan el 1.000.000, preocupa el sur del continente. Crecen los contagios en Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. En cuanto a las muertes, América y Europa suman más del 80% de las que se han producido en el mundo, mientras que Asia reportó un 14% de fallecidos.
El virus ya ha dado varias vueltas al mundo. Desde que la pandemia despuntara a China a finales de 2019, las distintas olas de contagios y muertes han afectado al planeta de forma desigual. Y regresamos al ámbito nacional porque en Villanueva fueron instalados juegos lúdicos. Estos fueron donados por Estados Unidos. Es un honor, un privilegio, ¿verdad?, para aquí a INL estar aquí y ser parte de esta donación del equipo que será para la juventud y para los niños de aquí del municipio de Villanueva. Ahora, si pueden ver alrededor de ustedes, hay gente, como les comentaba, del ejército, de la policía, USAID, son nacionales, internacionales, y aquí el municipio, para que este tipo de eventos, este tipo de proyectos puedan surgir, tienen que trabajar todos en conjunto. Es que les debe ese reto que trabajen en conjunto. En los lugares donde permanezca la feria estará al resguardo de la Policía Nacional Civil. Se trata de crear un espacio lúdico, creativo y de convivencia pacífica. Entonces, las unidades van a estar siempre en calidad de prevención. La primera feria de prevención que se va a hacer en todo el país es una inversión importante en todo lo que tiene que ver con la parte lúdica, educativa, de prevención. Y lo más importante es que esta feria se va a convertir en una feria de transformación ciudadana. Los juegos se rotarán en las diferentes zonas de Villanueva y se contarán con las medidas de bioseguridad, así lo afirmaron las autoridades. ¿Y sabe usted que un hombre de nacionalidad mexicana rechazó ser entregado a las autoridades de Estados Unidos en extradición? Estados Unidos lo requiere simple y sencillamente para enfrentar un juicio por narcotráfico. Si quieren la información completa, claro que sí, con mucho gusto. Véala aquí en A la Medida. El 30 de marzo, la Policía Nacional Civil montó un operativo en la zona 10 de la ciudad capital para detener a 2 personas. Estas fueron identificadas como Alfonso Rustrián y Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez. La orden de captura en contra de Comparán es con fines de extradición hacia Estados Unidos. En el Tribunal Quinto Penal, el representante del Ministerio Público indicó que Norteamérica pidió la captura y posterior entrega de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, de 57 años, para enfrentar un juicio por actividades relacionadas al transporte y venta de drogas. Ante los jueces, el sospechoso declaró que no acepta ser entregado a la justicia estadounidense. Los juzgadores del tribunal resolvieron que quedará en prisión provisional. En la siguiente audiencia se resolverá si es o no entregado al país del norte. El gobierno de Estados Unidos pidió la captura y extradición de Comparán Rodríguez por el delito de conspiración para importar 500 gramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de metanfetamina. Cambiando de tema, la propagación del virus COVID-19 en nuestro país en esta tercera ola continúa. De hecho, el Ministerio de Salud ha registrado en los últimos 4 días más de 6,000 casos positivos. Los efectos de la tercera ola de contagios de COVID han marcado una tendencia en los últimos días. Por tercera vez en una semana se han sobrepasado en promedio los 1.800 casos diarios. La ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que es responsabilidad de toda la población terminar con la ola de contagios. El día de hoy tenemos un aproximado de 1.845, no lo tengo a mano, pero no llegamos a los 1.900 hoy. Se realizaron muchísimo más pruebas y estamos en eso. El día de ayer fueron 2013 casos y sabemos que hay mucho más, pues hay personas que no se logran hacer las pruebas y por eso no solamente los invitamos a hacerse las pruebas, sino principalmente a usar las medidas de protección, ¿verdad? En un inicio nosotros mencionábamos que pensábamos que la gente está llegando tarde a los servicios ya graves y se está dando, sin embargo también se está viendo un comportamiento diferente de la enfermedad. Es por eso que los llamamos a que nos cuidemos principalmente, porque decimos lleguen a los servicios, pero lo que tratamos es de que nadie llegue a los servicios, pues de que estén cuidados y no se contagien. Eso es el primer objetivo, la meta de salud pública. Pero en el caso de que ya presenten síntomas y tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión,
es importante que consulten rápidamente a un servicio. La funcionaria de salud confirmó que a pesar de la cantidad de casos en esta tercera ola de contagios de COVID, se tienen en inventario las pruebas necesarias para distribuirlas en la red nacional de hospitales. Todavía contamos con una suficiente cantidad de pruebas, estamos haciendo compras también a nivel local y a nivel central para poder garantizar el acceso a la población a las pruebas. De esta manera le damos las gracias por haber estado hoy completamente en vivo aquí, pero los invitamos porque mañana viernes no nos podemos ir sin el análisis a las 21 horas por TN23, ¿no? Por supuesto. Y recuerde que el 7 de mayo estamos de aniversario. ¡Feliz noche! No se le olvide, eso es muy importante. Y nosotros para mientras nos vamos, pero regresamos. Chao. Adiós.